Pese a las distancias existentes entre el Frente Unitario de Trabajadores FUT y la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el Parlamento Laboral ecuatoriano había mantenido una postura crítica, pero abierta a dialogar tanto con el gobierno cuanto con la Asamblea Nacional. Ocurrió durante las enmiendas constitucionales y más recientemente durante la construcción de las reformas a la Ley del Servicio Público. ¿Cómo afecta esta decisión del Parlamento Laboral? Lo vamos a analizar de inmediato. Byron Valle, educador, ex jefe político de Guayaquil, asambleísta de Guayas por Alianza País, integrante de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. Asambleísta Valle, bienvenido. Buenas tardes, Belki. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos, asambleísta. ¿Cómo han visto ustedes, particularmente como integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, este anuncio realizado de parte del Parlamento Laboral ecuatoriano? Bueno, primero lamentamos que el Parlamento haya tomado esa postura, pero más allá de la postura que pueda tomar cualquiera, puede ser que sea el Parlamento Laboral o cualquier otra organización que tiene todo el respeto a la Asamblea, de la Comisión también, el diálogo continúa, ¿no? Digamos, la consolidación de las leyes, seguir el debate en algunos temas que tenemos pendientes, eso tiene que continuar, de modo que nosotros como comisión vamos a seguir haciendo el intento, vamos a seguir convocando a todos los actores que nosotros consideramos que son prioritarios, que son importantes para llegar a consenso, ¿no? Porque se trata de eso. O sea, nosotros hemos dicho de una manera muy clara y contundente siempre de que la ley hay que discutirla con los implicados en ellas, con los que tienen pues su voz, sobre todo estos espacios legítimos, estos colectivos. De manera que eso para nosotros es importante y más allá de lo que se pueda manifestar en este momento, quizás al calor de alguna decisión que no les haya gustado, nosotros como comisión hemos tomado la decisión de seguir buscando la forma del acercamiento, del diálogo, porque consideramos que es muy importante, ¿no? No obstante, asambleísta Valle, esta decisión adoptada por el Parlamento Laboral ecuatoriano tiene una particularidad y es precisamente lo que mencionábamos en la presentación de esta entrevista. Los integrantes del Parlamento Laboral ecuatoriano habían mantenido una postura crítica respecto del trámite de varios proyectos de ley al interior de la Asamblea. No obstante, planteaban propuestas y estaban muy abiertos a dialogar con el gobierno, con el Ejecutivo, así como también con la Asamblea Nacional. Sí, en ese tema también queremos manifestar nosotros también que hemos sido muy abiertos para receptar las propuestas que ellos hicieron en su momento, ¿no? Recuerde que precisamente a petición del Parlamento Laboral, de la CUT, hoy día se está tramitando el convenio 153 de la OIT, por ejemplo, que fue uno de los acuerdos dentro del proceso de diálogo, y así en ese sentido han habido, digamos, algunos temas de mucha trascendencia para consolidar precisamente y garantizar los derechos de los trabajadores, pero también hay momentos de que hay una ley, hay un proyecto, ese proyecto tiene un espíritu y la verdad es que por más que se trata, por más de que se abren las puertas, no es posible llegar a consenso, ¿no? Y yo creo que también esto ha sido uno de los temas por lo que el Parlamento Laboral ha tomado esta decisión. Lamentamos porque tengo entendido que el tema fundamental por el que ellos toman esta decisión es precisamente por el tema de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Pero también más allá de eso hay también que entender la situación por la que están pasando miles de trabajadores. Una situación es hacer lo que ellos nos recomiendan, dejar la ley tal como se encuentra en este momento, pero eso sería ser pasivos y de una manera muy discreta permitir que miles y miles de trabajadores se vayan a sus casas sin trabajo, ¿no? Perdiendo su espacio de trabajo. Entonces, frente a esas realidades, pues entonces hay que dialogar, hay que tomar posturas, hay que hasta cierto punto también ser flexible, ¿no? Eso también le hemos pedido y gracias a eso logramos avanzar con muchos sectores, pero el Parlamento pues se mantuvo en su postura y... ¿No fueron flexibles con respecto a la posición mantenida por ustedes como miembros de la comisión en el marco del trámite? Sobre ese tema absolutamente no llegamos a ningún acuerdo porque ellos lo que nos pedían era que dejáramos exactamente la ley como se encuentra, pero repito, o sea, frente a una situación... No sabemos exactamente cuántos trabajadores durante el periodo de 2016 han perdido sus trabajos, son miles. Y si seguimos así, miles y miles y miles de más también les pasará lo mismo. Entonces, de manera que había que buscar forma, ¿no? Y consideramos que el reducir las horas de trabajo no es una actitud regresiva, porque es lo que ellos han manifestado, ¿no? Estamos garantizando el trabajo, estamos garantizando la estabilidad laboral. Eso es una competencia que le compete al Estado como tal, ¿verdad? Que es garantizarle al ciudadano el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad laboral,
De manera que frente a esas situaciones hay que tomar decisiones, hay que ponerse, digamos, al tanto con la realidad. No podemos desconocer lo que está pasando en este momento con los trabajadores, sobre todo con sus familias, de modo de que eso fue fundamental por lo que nosotros ratificamos de que en ese caso no ha habido retroceso de derecho. Por lo tanto, consideramos también que la decisión de ellos es un poco apresurada porque hay que dialogar más, o sea, hay muchos temas más en las que tenemos que ponernos de acuerdo. Pero sobre este elemento que usted ha citado, asambleísta Valle, sobre este tema puntual de la reducción de la jornada laboral que implica evidentemente una reducción de los ingresos del trabajador, ellos dicen que es regresivo porque efectivamente va a afectar directamente a las familias, a la estabilidad económica en este caso de las familias. Ese es uno de los argumentos, motivo por el cual también va a ser demandada la inconstitucionalidad de la ley. Correcto, regresivo sería en la medida que el proyecto de ley permitiera que los trabajadores se quedaran sin su fuente de trabajo, ¿no? Eso sí es regresivo. Lo de acá es cuidarle su fuente de trabajo, cuidarle su salario, ¿no? Sí, en las empresas donde hay esta situación, donde van a tomar decisiones peores todavía, porque una empresa que no se encuentra bien en su situación económica tenía dos opciones. La una era un paro parcial, y eso significaba paralizar toda la empresa. Y lo otro también era reducir un porcentaje X de la nómina. Y eso era perder espacios de trabajo para las personas que trabajaban allí. Entonces, lo que se puso fue una opción más. Recuerden también de que esto es una opción. No es mandatorio, no es que la ley obliga a todas las empresas a acogerse a esto, ¿no? Sino que además para acogerse tienen que cumplir una serie de requisitos. Tienen que cumplir, por supuesto, y uno de los requisitos más importantes era el diálogo, de ponerse de acuerdo, el mutuo acuerdo entre el trabajador y el empresario. Y además también que es una medida temporal, no es una medida que una empresa la adopte y que se queda para largo, ¿no? Sino que eso tiene una temporalidad. Entonces, de manera que sobre todo sobre ese eje, ¿no? La comisión tomó todas las previsiones necesarias, se hizo todos los análisis, ¿verdad?, en función de precautelar el trabajo, precautelar la estabilidad laboral, precautelar el ingreso de la familia, de modo de que todo está controlado, no se deja nada a libre discreción, no se deja una endija abierta, por si acaso, a una posible tercerización, nada que ver, más bien, o una precarización de trabajo, más bien hemos tomado todas las medidas necesarias para que el trabajador, cuidando sus derechos, respetando sus derechos, pues le garanticemos su trabajo, ¿no? Otro elemento también, asambleísta Valle, la jornada laboral ampliada, que se puedan laborar más de las 8 horas hasta 10 horas conforme señala el proyecto de ley para el Parlamento Laboral Ecuatoriano. Esto también implica un retroceso en cuanto a derechos adquiridos porque fue toda una conquista lograr en su momento efectivamente estas 8 horas de trabajo diarias. Sí, estamos de acuerdo en eso, o sea, en las 8 horas de trabajo, pero también más allá de eso, ¿no? Usted sabe de que también es una medida temporal. ¿Cómo no? Segundo, también decirle de que debe haber el acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Tercero, decirles también de que, a ver, pongamos en la balanza dos cosas, ¿no? Una es trabajar 4 días, voy a esforzarme 2 horas diarias, pero ya no voy a tener 2 días de descanso, sino que voy a tener 3 días de descanso para estar con mi familia. Es decir, que también tiene sus beneficios, ¿no? Y lo importante es que aquí no se va a mermar el salario, es decir, se va a mantener igual como se encuentra. Toda la situación es igual, lo único que va a cambiar es aumentar 2 horas diarias que va a permitir pues, que se las pueda disfrutar con su familia. De manera que si la miramos como toda decisión que hagamos en materia laboral, la vamos a ver como un retroceso, entonces no vamos a llegar nunca a nada, ¿no? Entonces hay momentos y momentos, es decir, en otros momentos hemos discutido temas inclusive hasta mucho más sensibles, más complejos, y ahí nos hemos puesto de acuerdo, pero ahora que no estemos entendiendo o analizando o leyendo lo que está pasando en la realidad, qué está pasando con los trabajadores, es también una irresponsabilidad, de manera que hay que ponerse en los zapatos de la realidad, hay que entenderla y sobre todo entender lo que está pasando por el trabajador y garantizarle su puesto de trabajo, ¿no? El último elemento sensible, recogiendo sus palabras, asambleísta, y que fue cuestionado por el Parlamento Laboral Ecuatoriano y por otras organizaciones sindicales, lo que tiene que ver con el seguro de desempleo y el mecanismo precisamente para fondear este seguro. El 1% del aporte patronal que ya no sería destinado a las cesantías, sino para nutrir este seguro de desempleo. Correcto, verá, ese es otro tema también me parece a mí muy importante porque eso es más bien avanzar en derechos, ¿no? Recuerde que si usted lee el artículo 369 de la Constitución, se establecen 10 prestaciones que debe hacer la Seguridad Social a los trabajadores. El sistema actual nuestro solo estaba cumpliendo con 9, ¿verdad?
había entendido como que el tema del desempleo era como un sinónimo de cesantía, y no es así. El artículo 369 establece claramente de que una cosa es desempleo y otra cosa es cesantía, de manera que lo que hemos hecho es poner, digamos, para que el trabajador se pueda beneficiar en un momento determinado, una contingencia más en la seguridad social, que es el seguro de desempleo. De modo que, bueno, la manera de financiamiento, pues eso tuvo que consensuarse. Está dentro precisamente de lo que el trabajador aporta mensualmente, no hemos aumentado nada, no le hemos quitado absolutamente nada, lo único que va es que, inclusive lo que se pensaba en un primer momento era de que el 2% de esas aportaciones fueran a otro fondo que ya no iba a ser la cesantía, pero logramos de que la cesantía se mantenga, ¿verdad? Sin embargo, y que se incorpore más bien este otro fondo con el 1% de todos los trabajadores para una cuenta solidaria, ¿no? De manera que pueda subsidiar en un momento crítico a los trabajadores que se quedan sin su trabajo. pero es que esto es lo que precisamente se cuestiona, asambleísta Valle, que se está quitando, ese es el argumento de quienes han criticado la propuesta, que se está quitando este 1% y que ya no se podría recuperar por parte del afiliado en este caso, porque pasaría a fondear este seguro de desempleo y ya no se vería reflejado evidentemente en las cuentas individuales. No se va a ver en las cuentas individuales, pero va a estar en la cuenta solidaria para que esté a disposición de todos los trabajadores, hombres y mujeres, que pierden su trabajo, ¿no? Que es precisamente el momento más crítico de un ser humano, quedarse sin trabajo, no tener, digamos, los recursos suficientes para alimentar su familia. Yo la verdad es que en ciertos momentos no entiendo, ¿verdad?, por qué se generan este tipo de situaciones primero que son obvias, ¿no? Que estamos avanzando en derechos cuando en otros momentos se han hecho cosas tan, digamos, en retroceso, ¿no? Cuando, por ejemplo, se destinaba el 52% del presupuesto general del Estado para pagar una deuda inmoral. Ahí nadie reclamaba derechos, ahí nadie reclamaba absolutamente nada. Cuando los trabajadores hacían sus actividades y no eran asegurados, no se les aportaba absolutamente un solo centavo a la seguridad social. Correcto. Ahí no había parlamento laboral, ahí no había absolutamente nada, nadie quien reclamara. Entonces, de manera que esas situaciones son las que nosotros rechazamos enérgicamente, porque en vez de aportar con ideas para fortalecer ciertas propuestas, lo que se preocupan es de comenzar con todas estas alarmas, ¿verdad?, creando caos, incertidumbre, desazón, inclusive hasta malestar en la ciudadanía, hasta odio inclusive, ¿no? Algunos sectores hasta odio inculcan a la ciudadanía. Entonces, de manera que eso hay que rechazarlo, hay que entender, nosotros repetimos esto, hay que entender el momento que estamos viviendo en este rato, hay que atenderlo de manera responsable, y consideramos que las medidas que se han tomado en este proyecto de ley, esta ley que ya ahora es ley, consideramos que esto es garantizar muchas cosas al trabajador como también al empresario, ¿no? Asambleísta, para cerrar en 30 segundos, estos elementos de los cuales hemos hablado y como lo manifesté hace pocos minutos, va a ser materia de una demanda de inconstitucionalidad por parte del Parlamento Laboral Ecuatoriano, pero no será la única organización que presente una demanda alrededor de esta ley, que ya ahora es ley de la República, ante la Corte Constitucional, sino también otras organizaciones sindicales. ¿Cómo ven ustedes esto? Mire, ellos como organización social tienen toda la potestad para hacerlo. O sea, nosotros no somos nadie para decirle no lo hagas, háganlo, ¿no? Háganlo de manera responsable. Para eso está la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución, de nuestros derechos también de todos, de manera que es la que tiene que pronunciarse, y eso tiene que ser respetado. Pero tampoco le quita la potestad para que ninguna organización plantee lo que ellos consideran, ¿no? Pero también, asimismo, con esa misma responsabilidad, después también respeten lo que la Corte Constitucional pues diga o manifieste pues, en sus respectivos informes. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. Gracias también a ustedes. El asambleísta Byron Valle, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, con su lectura alrededor de esta decisión adoptada por el Parlamento Laboral Ecuatoriano de suspender los diálogos con el gobierno y con la Asamblea tras la aprobación y vigencia de las recientes reformas laborales.